Muy bien, vamos a colocar el tema de hoy. La predicación que tenemos esta noche se llama Cuando el gallo canta. Imagínense que la palabra gallo aparece en la Biblia 13 veces. Y de esas 13 veces que aparece la palabra gallo, 12 tienen que ver con Pedro. Y tiene que ver con una mención que está asociada a un error, a una falla que se cometió por parte de uno de los hombres más importantes de la Biblia, del apóstol Pedro. Hoy quiero hablar de eso. Vamos a hablar de los errores. ¿Cuántos de los que estamos aquí cometemos errores? ¿Hemos fallado al Señor alguna vez? Levánteme la mano, déjela ahí. El resto, levante las alas y vuele. Alguien dijo que si todos los lápices tenían un borrador encima es porque todos cometemos errores. Todos en algún momento fallamos. Y hoy quiero hablar de algo a través de esta historia de por qué fallamos y qué hacer cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Todo comienza con una advertencia que está allí en la Biblia, Mateo 26, versículo 34. Fíjese que dice la Biblia, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y estas palabras las está diciendo Jesús específicamente al apóstol Pedro, en medio de un momento un poco tensionante. Estaban recién en un momento muy íntimo con el Señor, habían tenido la última cena, y Jesús empieza a exponerle a sus discípulos lo que venía a continuación. Les dijo, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes van a escandalizarse de mí. Y cuando Él les dice esto, Pedro se resiste a la información que está recibiendo y le dice, no, Señor, yo no. Eso no va a suceder. Eso no puede suceder. Y cuando Pedro le dice esto, el Señor le lanza esta advertencia. Le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces esta misma noche. Y la señal de eso va a ser un gallo que canta. Tal cual, literalmente, como el Señor Jesús les habló. En unos momentos más, quizás unos minutos o unas horas después de que el Señor dijo esto, sucedió. Vino una gran presión, dice la Biblia que vino una gran turba con hombres con palos, gente que venía armada, gente que venía enojada. Y en ese momento de presión, Pedro intenta sacar una espada y le corta una oreja a un soldado. Y el Señor Jesús le dice, no, así no es con espada, guarda tu espada. Y no saben qué hacer, en un momento la cosa se pone muy tensionante, apresan al Señor Jesús y todos salieron huyendo. Dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y empezó un momento muy difícil para el apóstol Pedro y para todos los demás discípulos, pero específicamente el apóstol Pedro terminaría fallándole al Señor. Terminaría cometiendo un gran error. Y yo quiero que examinemos juntos algunos motivos que llevaron a Pedro a fallar
Y que hoy en día esos mismos motivos, si nosotros no nos cuidamos, vamos a terminar fallándole al Señor por estos mismos motivos. Quiero hablar del primero. El apóstol Pedro tenía una excesiva confianza en sí mismo. Excesiva confianza en sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Allí está, leámoslo. Mateo 26, 31. Jesús les dijo esta misma noche: todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 33, el apóstol Pedro responde: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Escuche, él le dijo: Señor, mira, todos estos podrían abandonarte, yo nunca te abandonaría. Y yo creo que él lo estaba diciendo en serio. Él confiaba en que él no abandonaría al Señor. Y el Señor, es más, mire, fíjese que en el versículo 35, después de que el Señor le dice: me vas a negar, Pedro, no digas eso, porque me vas a negar hoy mismo 3 veces. Miren lo que le responde Pedro: aunque tenga que morir contigo. Insistió Pedro, ojo, insistir. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, ¿qué dijeron? Lo mismo, todos: sí, amén, amén. Pero Pedro era el que tomaba la delantera. Esa era su posición. Esa era de alguna manera su convicción. ¿Cuántos de nosotros queremos estar firmes con el Señor? Amamos a Dios y podríamos decirle: Señor, nunca te negaré, moriré por ti. ¿Cuántos quizás hemos pensado eso? Eso lo pensaba el apóstol Pedro. Es más, fíjese que en Lucas 22:33 lo dice de esta manera. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. Ojo, estaba dispuesto a ir a la cárcel. No solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y en el versículo 31 de Marcos 14 dice, Jesús le decía que no, pero él dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. O sea, este hombre estaba radicalmente en la posición de que no le iba a fallar al Señor. Y él confiaba, lo decía porque él creía que eso iba a ser así. Me gustó este comentario que hace la Biblia del Diario Vivir con respecto a este versículo. Escuche lo que dice: la confianza impropia en sí mismo, como la de Pedro, es el primer paso hacia una caída. Todos somos proclives a ser demasiado confiados, pero caen más pronto y más mal los que más confiados están en sí mismos. Los que se piensan más seguros son los que están menos a salvo. Wow. Mire, la Biblia dice lo siguiente con respecto a esto. Primera de Corintios 10:12, en la versión Reina Valera dice: si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Me gusta como lo dice esta versión, mire cómo lo dice. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ojo, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el ¿qué? El primero en hacerlo. Mire cómo lo dice esta versión: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Algunas veces nosotros
confiamos excesivamente en nuestra capacidad. Aún nos sentimos que tenemos fortalezas. Y fíjense que un estudio demuestra que la mayoría de personas que han caído en cosas que pensaban que ellos eran fuertes. Entonces uno escucha a gente que se mete en problemas. Se mete con una mujer a visitarla en un lugar solo. Se pone de novio a jugar a ver hasta dónde puede acariciar y tocar. Se mete en lugares donde piensa que no va a fallar. Y cuando menos piensa, vemos personas que terminaron cayendo. Yo les conté la otra vez una historia de un pastor en Alemania, literalmente un pastor alemán. Y fíjense que este hombre se fue con la firmeza a evangelizar a las prostitutas en un burdel donde las mujeres bailaban semidesnudas. Dijo, yo voy a ir a compartirles a Cristo, a ganarlas para el Señor. Y así efectivamente fue y se metió. El problema es que casi que no lo sacan de allá. Ahí terminó su ministerio, ahí quedó enredado con una prostituta, porque él se sentía fuerte. Él pensaba que no iba a fallar. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos tanto, tanto. Tú dices, voy a mirar esta película y cuando llegue la escena tal, la voy a cambiar. No la vas a cambiar. Porque estamos en un cuerpo de debilidad. Todos nosotros somos vulnerables al pecado. Y por eso dice la Biblia, el que se sienta seguro y firme, cuídese de no caer. El apóstol Pedro, este fue su primer error. Él se sentía seguro y firme y se cumplió lo que dice aquí la palabra en esta versión. Que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y él fue el primero en hacerlo. El primero que dijo, no, yo jamás, yo nunca, de esta agua no beberé. Fue el primero que terminó bebiéndola. Primer error, no se confíe demasiado. No confíe en que usted puede, que usted es capaz, que usted puede ir a ese lugar, que nada le va a pasar, que usted puede meterse con esta mujer, que usted puede, etcétera. No se confíe, porque puede terminar mal. Esa fue la primera lección que aprendemos. Segundo, el apóstol Pedro en algún momento, después de ser una persona que caminaba, era íntimo del Señor. No era ni siquiera uno de los 12, era uno de los 3, porque usted sabe que dentro de los 12 habían 3 que tenían un lugar más cercano a Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era de los que se sentaba ahí cerquita, al lado, en el pecho del Señor, ahí pegadito, muy cercano. Pero en algún momento dice la Biblia que Pedro comienza a caminar lejos del Señor. Eso lo dice en Lucas 22, versículo 54, fíjese. Y prendiéndole, le llevaron a Jesús y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué? Le seguía de lejos. ¿Le seguía de qué? De lejos. Hermano, y cuando empezamos a caminar un poquito lejos del Señor, somos más vulnerables a la tentación y al pecado. Más fácil vamos a fallar. Fíjense que él siempre andaba cerca del Señor, y en el momento en que empezó a seguirle de lejos, fue cuando cayó y le falló al Señor. Yo por eso siempre animo a la gente de la iglesia a que caminemos cerca del Señor.
Escúcheme, hay gente que me dice, pastor, voy a dejar de servirle al Señor un tiempo. Yo le digo, no cometas error. Porque cuando usted le sirve al Señor, usted está ahí pegadito. Cuando usted deja de servirle al Señor, hermano, mire. Cuando usted le sirve al Señor, usted dice, mañana tengo que servirle al Señor. Entonces usted organiza su vida, su casa. Si tiene un problema con su esposa, con su hijo, lo arregla pero rápido. ¿Cierto? Porque usted sabe que tiene una responsabilidad de servir. Pero cuando usted sabe que no tiene que servir, empieza a descuidarse. Empieza a ver lo que no tiene que ver. Empieza a hablar lo que no tiene que hablar. Porque está caminando de lejitos. Caminar de lejos cuando no nos comprometemos con el Señor. Yo le animo a que usted se comprometa con Dios, pero de verdad. Porque el compromiso hace que uno esté cerquita de Jesús. Cuando caminamos lejos del Señor, cuando dejamos de congregarnos, empezamos, mire, de lejitos. ¿Qué dice la Biblia? El que anda en luz tiene su comunión con el Padre y con el pueblo. Y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Entonces, cuando uno empieza a dejar de congregarse, es como cuando usted coge un carbón que está encendido en un horno y lo saca y lo pone aparte. ¿Qué pasa con ese carbón? Empieza a apagarse poco a poco. Escuche, usted tiene que estar congregándose, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es caminar lejos del Señor? Cuando empezamos a descuidarnos en la oración. Poco a poco usted deja de orar hoy, mañana no volvió a orar y usted empieza a ver cómo se vuelve irritable, empieza a estar enojado, empieza a sentirse más fácilmente tentado, empiezan a volver deseos que usted consideraba que ya no estaban. Todo eso sucede, escúcheme, cuando empezamos a caminar lejitos del Señor. Por ahí de vez en cuando vengo a la iglesia, por ahí de vez en cuando oro, por ahí de vez en cuando cojo la Biblia y poco a poco mi vida se va enfriando y el diablo va llegando con más fuerza y la tentación va llegando con más intensidad y voy a terminar fallándole al Señor. ¿Por qué fallamos? Número uno, porque nos sentimos excesivamente seguros de nosotros mismos. Número dos, porque empezamos a descuidar la cercanía, la intimidad con Jesús. Número tres, ¿por qué falló Pedro? Porque en algún momento dejó de tener temor del Señor y empezó a tener temor del hombre. ¿Qué es tener temor del hombre? Es uno tratar de agradar a las personas, tratar de complacer a los demás, de quedar bien con la gente. Escúcheme, cuando uno vive así, está entrando en un terreno peligroso. Mire lo que pasó en la Biblia. Lucas 22:56. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo, hablas como él. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Escúcheme, porque en algún momento Pedro no quería que se le asociara con Jesús, que se le asociara con la iglesia, con los otros discípulos. Tú perteneces a ellos. No. Ay, venga, usted no es de los que van a la iglesia. No, yo nunca voy a esa iglesia, ¿qué tal? No. Ah, pero yo lo vi con una Biblia en la mano. No, eso era un tamal que tenía ahí
Ah, nosotros lo vimos saliendo de la iglesia. No, yo estaba ahí acompañando a una tía que va. Poco a poco te da pena de que la gente sepa que tú eres cristiano. No hablas de Jesús en tu colegio, en tu universidad, en tu vecindario. No quieres que los demás se den cuenta que tú eres de aquí, que tú eres de Él. No, porque qué boleta que se den cuenta que yo soy cristiano. De pronto pensarán que soy fanático. De pronto se empezarán a burlar de mí. De pronto no me van a aceptar. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo ese problema no solo aquí. En algunas veces más adelante, inclusive usted se dará cuenta que él quería quedar bien con una gente y después con otra gente, con los judíos y con los gentiles. Tenía el problema de querer agradar a la gente. Escuchen, hermano, usted no necesita agradar a nadie sino a Jesús, porque Él es el que le da a usted todo lo que usted necesita. Y si usted tiene que escoger entre quedar bien con Jesús o quedar bien con la gente, hermano, le animo a que usted quede bien con el Señor. Así quede mal con la gente. Que se burlaron, que se burlen. Pero escúcheme, no podemos nosotros estar diciendo, no, yo no soy de ahí, yo no soy de Jesús, yo no soy de la iglesia, yo no soy cristiano, o callando nuestra identidad como hijos de Dios. Porque estamos abriendo tremendamente las puertas al enemigo y al pecado. ¿Por qué fallamos? Escúcheme, porque en algún momento nos confiamos. ¿Por qué fallamos? Número 2, ¿qué dijimos? Porque empezamos a caminar lejitos del Señor. ¿Por qué fallamos? Porque en algún momento preferimos quedar bien con la gente a quedar bien con Dios. 4, ¿por qué fallamos? Número 4, por no controlar nuestras palabras, por no controlar lo que hablamos. Fíjese que en algún momento Pedro empieza a hablar mucho más de lo que tenía que hablar. Marcos 14:69. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, primero lo niega. Poco después los que estaban allí, mire que cada vez como la presión venía más fuerte, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y escuche esto, versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre de que ustedes hablan. No fue solamente una negación. Muy pronto, sin él darse cuenta, estaba maldiciendo. Un hombre que llevaba 3 años con Jesús y que llevaba 3 años predicando la palabra, ahora estaba maldiciendo. Un hombre que había encontrado en Jesús palabras de vida eterna, que había escuchado de primera mano las enseñanzas de Jesús sobre los juramentos, donde Jesús había dicho, no juren. Ahora él mismo se encontraba jurando. Estaba fallando por no controlar lo que estaba hablando debido a esa presión. ¿Cuántos saben que nosotros nos metemos en problemas por las cosas que decimos algunas veces? Y no solamente por las cosas que decimos, sino por la forma en la que lo decimos. Y usted sabe que después de que uno dijo las cosas, eso después de que las palabras salen por la boca, no hay nada que hacer. Alguien puso en una ocasión un ejemplo, me dijo, es como usted tener un vaso o ese recipiente lleno de agua y regarlo al piso. Y obviamente, si usted quisiera volverlo a tener aquí, de pronto coger con una trapeadora y limpiar y escurrir y empezar a llenar este recipiente. Yo le pregunto, ¿queda igual?
no queda igual. Por eso, fíjese que uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice en casa a los hijos, a la esposa, a la gente. Porque cuando tú dices, tú eres un inútil, no sirves para nada. Y tú dijiste después, perdóneme, no, que lo siento. Pero escúcheme, hermano, eso ensució, eso ya causó un daño, lo que se habló. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 3:2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo, dominar la lengua. Santiago 3:6, le voy a leer la lenguaje actual, dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Wow. Dice, nuestra lengua tiene el poder de echar a perder nuestra vida. Matrimonios se han dañado por las palabras. Naciones se han ido a guerra por las palabras incautas de un presidente. Las palabras pueden generar guerras, pueden generar conflictos, acabar matrimonios, chismes pueden dañar relaciones. La lengua es poderosa. Entonces, ¿por qué terminamos muchas veces fallando? Porque no somos capaces de controlar lo que nosotros hablamos, decimos. Esas, digamos, son las 4 razones que vemos allí que llevaron a Pedro a fallarle al Señor. Y fíjense que en el versículo 74 sucede la señal que Jesús da. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, y en ese mismo momento que estaba maldiciendo, jurando, negando, diciendo, no conozco a ese hombre, dice la Biblia, y enseguida cantó el gallo. Imagínese eso. No lo conozco, maldiciendo, le juro, ese hombre jamás, y ¿qué quiere que? Ay, papá. Cuando canta el gallo, ese es el tema de hoy. ¿Qué quiere decir cuando canta el gallo? Cuando le fallas al Señor, cuando te das cuenta que le has fallado al Señor una vez más. Cuando canta el gallo, cuando terminaste en una cama con una persona que no sabes ni por qué terminaste ahí, y después de que terminó el momento de placer, ay. Cuando haces ese negocio ilícito y después dices, ay. Cuando dices aquello que no debiste decir y después suena, canta el gallo. Cuando de algún momento nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor una vez más. Ahora, cuando cantó ese gallo y se cumplió la señal que el Señor Jesucristo le había dado a Pedro, Él hizo algunas cosas que nosotros tenemos que hacer cuando fallamos. Porque como lo dije al principio, todos nosotros cometemos errores. Y qué rico nosotros poder decir, jamás, Señor, te fallaré, y que lo cumpliéramos, pero muchas veces terminamos fallándole al Señor. La pregunta es, ¿qué hacer cuando canta el gallo en nuestra vida? Cuando nos dimos cuenta que hemos fallado al Señor. Lo primero es lo siguiente, escuchen. Cuando el gallo canta, yo necesito sentir tristeza por lo que acabo de hacer. Primero, debo sentir tristeza, dolor por fallarle al Señor. Escúcheme, dice la Biblia que cuando cantó el gallo, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces.
y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. O sea, lo primero que tuvo Pedro fue un dolor de haberle fallado al Señor. ¿Sabes cuándo es grave tu situación? Cuando tú le fallas al Señor, pero ya no te duele, no te sientes mal. Ahí sí, hermano, lo siento, pero estás grave. La otra vez ministré a un muchacho que había fallado al Señor, le servía al Señor, y en un descuido terminó yéndose a un lugar a acostarse con una prostituta. Jovencito. Entonces yo fui a buscarle para ayudarle, para levantarle, para restaurarle. Y cuando estábamos hablando, me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa, pastor? Lo que pasa es que yo no me siento mal por lo que hice. Me gustó, lo disfruté y no me siento mal. Entonces, con dolor yo le tuve que decir a ese muchacho, no hay nada que hacer, no hay nada que pueda hacer. Porque escúcheme, el primer paso hacia una restauración, nadie te va a decir, nadie puede asegurar que no le va a fallar al Señor. Pero lo único, lo mínimo que se espera es que si tú le fallas al Señor, tú sientas dolor. Porque si el Espíritu Santo está en ti, la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista y tú sientes algo. Y por eso Pedro, a pesar de que había negado, estaba maldiciendo, estaba jurando, cuando ese gallo cantó, él se fue a llorar amargamente. Y eso es lo que la Biblia le llama la tristeza que es de Dios. ¿Cómo así que tristeza de Dios? Sí, claro, te voy a demostrar por la Biblia que hay una tristeza que es de Dios. Está en 2 Corintios 7:8. Escuche. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y le dice, si bien los entristecí con mi carta, porque habían pecado y él les estaba escribiendo una carta muy dura, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces escúcheme que la Biblia me dice que hay una tristeza que lleva al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento. Y dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Versículo 10, porque la tristeza que proviene de Dios, ojo, que hay una tristeza que proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? Arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? La muerte. Tenemos dos casos. Al mismo tiempo que Pedro le falló al Señor, otro hombre le estaba fallando que se llamaba Judas. Los dos después sintieron tristeza, pero uno tuvo una tristeza que lo llevó a arrepentirse, que es el apóstol Pedro, y el otro tuvo una tristeza que lo llevó a ¿qué? A matarse, que es la tristeza del mundo, la tristeza que lleva al suicidio, y la otra es la tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces escúchame, tú dices, pastor, yo le he fallado al Señor. No estás hablando algo raro.
Todos en algún momento lo hemos hecho. Pero la pregunta es, ¿te sientes triste porque le has fallado al Señor? ¿O ya dices una mentira y se te volvió normal? ¿Ya engañas a alguien y no te sientes mal? ¿Ves pornografía y sigues como si nada? ¿No te sientes mal? Te metes un cacho ahí de vicio y te sientes normal. Si eso pasa, no has entendido para qué canta el gallo en la vida. Cuando canta el gallo, hay que sentir dolor por lo que se ha hecho. Número 2, ¿qué hay que hacer cuando canta el gallo? Cuando nos hemos dado cuenta que le fallamos al Señor. Lo que hay que hacer es reconocer el error. Cuando canta el gallo, yo necesito tener tristeza por lo que hice. Número 2, yo necesito reconocer el error que cometí. Dice la Biblia en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Por qué lloró? Porque él se acordó de lo que el Señor le había dicho. Se acordó de las advertencias del Señor. Cuando tú fallas, pero en algún momento, dice la palabra, el pastor predicó sobre eso. Yo he escuchado la palabra y Dios me ha hablado y reconoces que le has fallado al Señor. Segundo, tiene que pasar eso. Porque escúcheme, lo otro que hacen algunas personas es empezar a justificarse. Yo fallé, pero fue porque ella me tentó, pastor. Ella fue la que ella. Empiezan a culpar a otros. Empiezan a excusarse. No, pero fue porque no me pusieron atención a la iglesia. Fue porque le empiezan a meter la culpa al pastor, a la iglesia, al esposo. No, fue porque mi esposa me venía descuidando. Escúcheme. Cuando el gallo canta no es para que te excuses. Pedro no dijo, no, fue porque le metió la culpa a los otros discípulos o al Señor o se empezó a justificar. No, Pedro empezó a llorar porque se acordó de las advertencias del Señor, reconoció que le había fallado a lo que el Señor le había dicho. Dice la Biblia en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si empezamos a decir, no, pero es que eso no estuvo mal, no, eso no fue mi culpa, no, eso no fue mi error, hasta que no lo reconozcas, hermano, no hay liberación para ti. Cuando el gallo canta, yo tengo que sentir dolor por lo que hice. Cuando el gallo canta, yo necesito reconocer el error, recordar lo que Dios me ha dicho. Cuando el gallo canta, yo necesito recordar algo muy importante, y es de que Jesús ha orado y está orando por mí. Lucas 22:31. Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Escúcheme, Jesús le dice, yo estoy orando por ti, Pedro. Estoy rogando por ti. Cuando tú le fallas al Señor, no debes olvidar que Él ha estado rogando por ti. Y todavía lo hace. Hebreos 7:25 nos habla de Jesús como el sacerdote a la diestra del Padre. Dice la Biblia, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Jesús viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando el gallo cante, no te olvides que Jesús ha rogado por ti. Has fallado, pero Él ha rogado y Jesús está intercediendo por ti para que esa falla no te aleje de Dios. Cuando el gallo canta,
Número 4, yo necesito volver a Jesús, volverme a Dios. Volverme a Dios. Cuando te das cuenta en la vida que estás equivocado, lo que necesitas es volver al Señor. Si tú vas manejando en una vía y en algún momento te das cuenta que estás manejando en el camino incorrecto, lo más sabio que puedes hacer es voltear el carro y regresar. No seguir por un camino que sabes que está mal. Dice la Biblia que eso fue lo que hizo Pedro, regresó al Señor. Lucas 22:32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez que vuelto. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Ojo, cuando Jesús dice vuelve a mí, habla de arrepentimiento y volver. Ese que estaba caminando lejos. Si tú venías caminando lejos del Señor y fallaste, ahora vienes al Señor y empiezas a caminar cerquita. Te arrepientes y vuelves. Vuelves a la oración. Vuelves al compromiso con Dios. Vuelves a la palabra, a la intimidad con la palabra. Vuelves a acercarte al Señor. Vuelves a Él. Mira, el problema es que esa falla te aleje más de Dios. Pedro le falló al Señor, pero volvió a Él, regresó al Padre, volvió a acercarse de nuevo. Y por último, hermano, escucha eso. Cuando el gallo canta, necesito aprender de los errores para ayudar a otros. Ojo, necesito aprender de ese error, de esa falla, para ayudar a otros. Mire cómo lo dice la Biblia en el versículo 32. Yo he orado para que no pierdas tu fe, y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Qué tremendo eso, ¿no? Mira, ¿cuándo uno puede ayudar a otro? Cuando uno ya aprendió del error. Obviamente tú no puedes ayudar a otros si todavía persistes en un error. Y de hecho, hermano, solamente es error cuando no aprendes nada de ello. Pero si tú fallaste, sentiste dolor, volviste al Señor, te arrepentiste, ¿verdad? Regresaste a casa. El paso ahora es que aprendas de eso para no volver a cometerlo, y no solamente eso, sino que esa falla te lleve a ayudar a otros a que no cometan ese error. Eso fue lo que le dijo Jesús. Le dijo: Pedro, tú vas a fallar, me vas a negar, vas a llorar, pero cuando regreses, aprendas de esa situación. Yo necesito que tú le ayudes a tus hermanos a ser más fuertes. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Ojo. Y cuando eso pase, cuando cambies, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Cómo una persona que cometió un error se puede convertir en alguien útil en el cuerpo de Cristo? Porque algunas veces nosotros descalificamos a alguien porque falló. Bueno, si esa persona se arrepiente, reconoce su error, vuelve a Jesús, aprende de su error, dice la Biblia que esa persona podrá ayudar a otros para que no caigan ahí en ese hoyo. Esa es la idea. De hecho, dice la Biblia en 2 Corintios 1, versículo 4, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda, ¿para qué? Para que podamos, ¿qué? Ayudar a los que sufren
o tienen problemas. O sea, la razón por la que el Señor nos ayuda a salir de algo es para que nosotros vayamos a ayudar a otros a salir de eso. Amén. Esa es la razón. Si tú me hubieras conocido a mí hace 20 años, no harías un peso. Si te enteraras todos los errores, todas las faltas, pero Jesús tuvo misericordia, me perdonó, y hoy en día lo que yo hago es tratar de ayudar a otros para que no caigan en lo que yo un día caí. Allí estuve en las drogas, pero la idea es ayudarle a otro que no caiga ahí. Allí estuve en el pecado, en la pornografía, en muchas cosas, pero la idea es ahora decirle a otro, mira, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Que tu falla se convierta en una restauración para un testimonio grande al Señor. Amén. Escúcheme, hermano, así que el gallo canta cuando cometemos un error, cuando hemos sido advertidos pero fallamos. Y cuando canta, entonces yo necesito, número 1, recuerdo sentir dolor por ese pecado. Número 2, yo necesito reconocer ese error. Número 3, yo necesito recordar que Él ha orado por mí, no para que me aparte y me aleje, al contrario. Cuando el gallo canta, yo debo recordar que necesito volver a Él, que si estuve andando de lejitos, ahora me tengo que andar espegadito, porque yo que ya fallé, sé que no puedo estar lejos de Jesús. Y cuando el gallo canta, yo necesito aprender de ese error y ayudar a otros. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. La idea es que el gallo no cante. Diga a la persona que está a su lado, la idea es que el gallo no cante. La idea es que el gallo no cante. ¿Cómo así? La idea, hermano, no es que lo que te ha advertido el Señor se tenga que cumplir para que tengas que pasar por todo esto. Porque mira, el Señor te quiere evitar dolor, te quiere evitar sufrimiento, te quiere evitar tiempo perdido, desiertos, procesos. Porque escúcheme, volver al Señor, fallarle al Señor y regresar no es fácil. Entonces, hermano, la idea no es que el gallo cante para nosotros hacer todas esas cosas. La idea es que el gallo jamás tenga que cantar. Esa es la idea. Ese es el deseo, el propósito de Dios. Y escúcheme, por eso dice la Biblia, y les leo este último versículo y terminamos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, mire cómo habla el Señor, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se lo voy a leer en el lenguaje de la predicación de hoy. Hijos de casa de paz, estas cosas les escribo para que el gallo no cante. Siempre les estoy hablando en la iglesia y les estoy hablando a través de la palabra para que el gallo no cante. La idea es que no cante. Pero si a alguno el gallo le canta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, la idea es no fallarle al Señor. Pero si llegas a fallarle al Señor, entiende que hay un proceso y que hay que hacer algo cuando el gallo cante. Porque ¿qué pasa si el gallo canta y tú sigues ahí? Vas a endurecer tu corazón y vas a terminar muy, pero muy mal. Entonces, amados, la idea es que no cante el gallo. Qué tristeza, hermano, no tener que aprender después quizás de dañar un matrimonio, de perder la confianza de una esposa. Qué tremendo no tener que aprender después de que un hijo se le daña a uno, después de que uno pierde un trabajo. Aquí hemos tenido todos esos casos, gente que ha perdido un trabajo, hemos tenido gente que ha terminado en la cárcel, hemos tenido gente que ha terminado con una enfermedad venérea. Qué tremendo, porque el gallo que canta algunas veces puede ser un SIDA.
El gallo que canta algunas veces puede ser, acá lo hemos visto, jovencitos que les hemos dicho, ojo con la mujer extraña, con el yugo desigual, tenga cuidado, y cuando menos piensa el gallo le cantó, de 9 meses. Qué terrible es que el gallo cante, amado, porque si fuera un animalito, algunas veces son situaciones muy duras en la vida. Cuando ves un embarazo y tener que estar con una persona que Dios no quería para tu vida o que tú no querías realmente. Cuando ya te ves envuelto aquí, poseído por el deseo de drogas, de alcohol. Cuando ya te ves llevado, hermano. Mira, por eso nosotros predicamos aquí tan fuerte sobre esto. Porque nosotros sabemos cómo el enemigo quiere matar, robar y destruir tu vida. Y escúchame, la idea es que el gallo no te cante. Amén. Tú tienes un Dios que te ama con amor eterno. Y por eso la Biblia nos muestra un Padre que nos corrige. Un Padre que nos da consejos. Dice la Biblia, mis ojos estarán atentos sobre ti. Y dice la palabra, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, con freno, que le tienen que tapar sus ojos, ponerle un freno en sus dientes. Dice el Señor, no seas como el caballo, porque tú eres hijo. Dice la palabra, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En alguna otra versión dice, te daré instrucciones, te daré consejos. Y a eso tú vienes a esta casa, a esta iglesia, cada día a recibir un consejo de Dios para tu vida. Hoy has escuchado consejos del Padre, donde el Señor te dice, no te confíes, amado, no te confíes, hijo, no te confíes excesivamente. El corazón es maligno y perverso. Donde el Padre te dice, no camines lejos de mí, no te alejes, tienes que caminar más cerca a la oración, más cerca a la palabra, más cerca al servicio, más cerca al compromiso, más cerca al pueblo, más cerca al congregarte, más, acércate. Donde el Señor te dice, no vivas para agradar a otros. No te afanes por pertenecer al grupo de los que están afuera sin temor de Dios. No te avergüences de mí. No calles que eres mi hijo. Donde el Señor te dice, ten cuidado con tus palabras, con tus acciones, con tus reacciones, para que no te cante el gallo, para que no tengas que llorar amargamente. Tú sabes lo que Dios te está hablando al corazón. ¿Qué tal si le dices, Señor, ayúdame, ayúdame? Y si has fallado al Señor, si te ha cantado el gallo con alguna situación, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón. Me siento mal por haberte fallado, por haber echado a espaldas tu consejo, tu dirección, por haber hecho mi voluntad y no haber hecho la tuya. Perdóname. Dile, Señor, yo reconozco mi error. Perdóname porque me he olvidado de tus palabras, de tus advertencias. Señor, perdóname, reconozco, no quiero buscar excusas. No quiero, Señor, justificarme. No quiero culpar a otros. Yo he fallado. Ayúdame. ¿Qué tal si le dices, Señor, hoy me vuelvo a ti? Hoy regreso.
a tu presencia. Hoy quiero regresar. Quiero volver al camino. Quiero volver a la intimidad. Quiero volver a la comunión contigo. Hoy, Señor, quiero aprender de mis errores. Quiero aprender de mis errores. No quiero volver a caer en lo mismo. Quiero aprender para ayudar. Quiero aprender para sanar. Señor, con la misma ayuda que tú me has dado, yo voy a ayudar a otros. De lo que tú me has sacado, yo quiero sacar a otros. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y dile, Señor, quiero rogarte que no cante el gallo en mi vida, que no tenga que cantar el gallo en mi casa, en mis hijos, en mi familia, que no tenga que cantar el gallo. Hoy quiero aprender, Señor, quiero vivir para ti. Hijitos míos, estas cosas os he escrito, os he hablado, para que no pequéis. Mas si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Amén.